Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga. Estamos acá mirando en el día de hoy, mártir por Cristo en Hechos capítulo 6, versículo 11 hasta el capítulo 8, versículo 4 de Hechos también. Amado Dios, gracias, Padre, por tu amor a nuestras vidas. Te adoramos y glorificamos y exaltamos tu nombre como lo mereces, Señor. Te damos todo loor, toda alabanza. Te pedimos, Señor, que nos deje entendimiento, Padre, para entender cómo un hombre, Señor, estuvo dispuesto a dar su vida, Señor, por el entendimiento y el reconocimiento, Señor, de que tú eres real, de que no importaba nada ni nadie más que tú. Háblanos a través de esta lectura, de esta reflexión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a estar mirando en el día de hoy lo que es cuando se arresta a Esteban y lo que pasa con la vida de Esteban como el primer mártir por Cristo. Entonces, comencemos acá. Primero que nada, tenemos que hay unos hombres que mienten en contra de Esteban, causando su arresto y presentación ante el concilio judío. Entonces, los saduceos eran el partido dominante en el concilio judío y ellos aceptaban y estudiaban solamente los libros de Moisés. Y desde el punto de vista, hablar blasfemia en contra de Moisés era considerado un crimen en aquellos momentos. Y por el mensaje de Esteban entendemos que esta acusación era falsa. Esteban, bajo su resumen de la historia israelita, en los escritos de Moisés podemos ver que esto no era así. Entonces, cuando llevaron a Esteban ante el Sanedrín, que son el concilio de los líderes religiosos, la acusación en su contra fue la misma que los líderes religiosos utilizaron en contra de Jesús, que se encuentra en Mateo 26, del 59 al 61. Le acusaron falsamente de querer echar a un lado la ley de Moisés, porque sabían que los saduceos, quienes controlaban el concilio, creían solo en ella. Entonces el sumo sacerdote, es posible que en ese momento haya sido Caifás, el mismo que cuestionó y condenó ante Jesús en Juan 18:24. Esteban da inicio a una extensa exposición acerca de la relación de Israel con Dios, de la historia del Antiguo Testamento, y mostró que los judíos, una vez tras otra, rechazaron el mensaje de Dios y también de sus profetas. Y que este concilio negó al Mesías, el Hijo de Dios. Entonces él presentó tres puntos principales. El primer punto fue la historia de Israel, que es la historia de los hechos de Dios en el mundo. Número dos, los hombres que adoraron a Dios mucho antes que hubiera un templo, porque Dios no vive en un templo. Y número tres, la muerte de Jesús, que fue un ejemplo más de la rebelión de Israel y el rechazo a Dios. Entonces, en realidad, Esteban no se defendió, él no hizo como una defensa de lo que estaba siendo acusado, sino que él tomó la ofensiva aferrándose a la oportunidad para resumir a sí mismo sus enseñanzas acerca de Jesús y poder decir, hermanos, vamos a decir, dar un testimonio frente a la gente que estaba ahí, en vez de defenderse. Esteban entonces luego acusó a los líderes religiosos por fallar en obedecer las leyes de Dios, las leyes que ellos con tanto orgullo manifestaban de seguir meticulosamente, pero no lo estaban haciendo verdaderamente. En su exterior daban la apariencia, pero en su interior no. Y esta fue la misma acusación que Jesús elevó en contra de ellos. Cuando testificamos de Jesús, no necesitamos estar a la defensiva, sino simplemente debemos de manifestar nuestra fe. Vamos a tomar una corta pausa, hablar un poquito sobre Esteban. Algunos puntos fuertes de la vida de Esteban y logros. Él fue uno de los 7 diáconos escogidos para supervisar la distribución de alimentos a los necesitados en la iglesia primitiva, como mencionamos en la lectura pasada. Fue conocido por sus cualidades espirituales de fe, sabiduría, gracia y poder, y también por la presencia del Espíritu en su vida. Él fue líder, maestro y polemista sobresaliente, y también fue el primero en dar su vida por el Evangelio. Lecciones que aprendemos de la vida de él, podemos ver que el esfuerzo por lograr lo excelente en tareas insignificantes es la preparación para responsabilidades mayores en el futuro. También podemos ver que conocer verdaderamente a Dios guía acciones prácticas y compasivas en favor de la gente, no necesariamente de una persona.
También datos generales, responsabilidades en la iglesia, fue diácono, distribuidor de alimentos entre los necesitados, y también contemporáneos tenemos a Pablo, a Caifás, a Gamaliel y a los apóstoles. Entonces podemos ver acá, en el capítulo 7, versículo 8, también se menciona lo que es la circuncisión, que era una señal de la promesa o el pacto entre Dios. Esto se muestra cuando se habla de Abraham, ¿verdad? Y la nación en Génesis 17, del 9 al 13. Y el mensaje de Esteban resumió la historia de Israel expresando como el pacto que se tomó en cuenta a través del tiempo. Esteban señaló que Dios siempre respetó la parte que le correspondía en la promesa hecha, pero entonces Israel falló una y otra vez hasta el final. A pesar de que los judíos contemporáneos de Esteban seguían adhiriéndose a la ceremonia de la circuncisión, ellos eran negligentes en obedecer. Los corazones de la gente estaban lejos de Dios y su falta de fe y desobediencia significaban su fallo en guardar la parte del pacto que le correspondía. Y tenemos acá que luego el repaso de Esteban acerca de la historia de los judíos da un claro testimonio de la fidelidad y la soberanía de Dios, a pesar de las continuas fallas en el pueblo escogido y los turbulentos acontecimientos del mundo. Dios fue elaborando su plan, y cuando nosotros, hermanos, confrontemos situaciones similares, ¿verdad? Vamos a recordar que, número uno, Dios tiene eso todo bajo control, nada le sorprende a Dios. Número dos, este mundo no es todo lo que existe. Este pasará, pero Dios no pasará, Dios es eterno. Número tres, Dios es justo y hará justicia castigando al malvado y recompensando al fiel. Número cuatro, Dios lo quiere usar, al igual que usó a José, a Moisés y a Esteban, para que se distinguen en este mundo. Y los judíos en un inicio, hermanos, pensaron que este profeta era Josué, pero Moisés se refería al Mesías que vendría, como decía Deuteronomio 18, versículo 15. Entonces Esteban usó la palabra eclesia. Eclesia es traducida, es la palabra asamblea, como decir, para describir la congregación o el pueblo de Dios en el desierto. Esta palabra también significa los llamados, y la usan los cristianos del primer siglo como su propia comunidad o asamblea. Y podemos ver que el punto aquí, ¿verdad?, de Esteban era que la ley dada a través de Moisés, los judíos, era la señal del pacto. Y por obediencia continuarían siendo entonces el pueblo del pacto de Dios. Pero como desobedecieron, rompieron el pacto y perdieron el derecho a ser el pueblo escogido de igual manera. Podemos ver acá también que se muestra que en Gálatas 3:19 y Hebreos 2:2 parece que Dios le dio a Moisés la ley a través de los ángeles. En Éxodo 31:18 dice que Dios escribió los 10 mandamientos, como decir, con el dedo de Dios, ¿verdad? Y al parecer Dios usó mensajeros angelicales para entregar su ley a Moisés. Vemos también que se menciona el ejército del cielo, que se refiere a la práctica de adorar deidades asociadas con estrellas y planetas. Y aquí Esteban da más detalles de la idolatría que se habla en el capítulo 7, versículo 40. Estos eran ídolos, ¿verdad?, que Israel adoraba durante su peregrinaje, que no se supone que lo hicieran porque era uno de los 10 mandamientos que Dios le había establecido. A Esteban lo acusaron de hablar en contra del templo. A pesar de reconocer la importancia del mismo, sabía que no era más importante que Dios. Dios no es limitado. Él no vive en un solo santuario, hermanos, sino que donde hayan corazones de fe dispuestos a recibirle, ahí morará Dios, incluyendo el corazón de su vida y el mío también. A muchos profetas persiguieron y mataron, por ejemplo, a Urías, a Jeremías, a Isaías, el rey Manasés lo mató, Amós, Zacarías, no el autor del libro, pero sino el hijo del sacerdote, los persiguieron. Y también cuando se menciona el justo, se está refiriendo a sí mismo al Mesías. Dice el versículo 55 al 58 del capítulo 7 que Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús, al Mesías, a la diestra del Altísimo. Las palabras de Esteban son similares, hermanos, a las que dijo Jesús ante el concilio. La visión de Esteban ratificó las palabras de Jesús y encolerizó a los dirigentes judíos que condenaron a Jesús a la muerte por blasfemia.
no toleraron las palabras de Esteban y por eso lo sacaron de la ciudad y le apedrearon. Tal vez la gente no nos mate, hermanos, por hablar de Cristo, pero nos van a dar a entender que no quieren oír la verdad y hasta tratarán a menudo de callarnos de alguna manera u otra. Pero tenemos que seguir honrando a Dios como él así mismo lo merece, hermanos, porque hemos sido llamados a esto. A Saulo también se le llama Pablo, el gran misionero que escribió muchas de las epístolas del Nuevo Testamento. Saulo era su nombre hebreo, Pablo su nombre griego, y se usó a iniciar su ministerio a los gentiles. Pero cuando Lucas entonces presenta a Pablo, este detestaba y perseguía a los seguidores de Jesús. Es un contraste con el que Pablo, del que Lucas se ocupará en gran parte del resto del libro de Hechos, que era un devoto seguidor de Cristo y un dotado predicador del Evangelio. Pablo tenía también la cualidad, hermano, única para hablar a los judíos acerca de Jesús, porque antes perseguía a los que creían en Jesús y entendía esta oposición. Pablo es un gran ejemplo de que para Dios no hay ninguna persona imposible de alcanzar ni cambiar. La pena, hermanos, por blasfemia, hablar con irreverencia de Dios, era morir apedreado, como lo dice Levítico 24:14. Los furiosos líderes, entonces, sin juicio ni veredicto, apedrearon a Esteban. No entendían que las palabras de Esteban eran ciertas porque no buscaban la verdad. Solo querían defender sus puntos de vista en base a lo que pensaban ellos. Y al morir Esteban habló palabras muy similares a las que habló Jesús en la cruz, como lo dice Lucas 23:24. Los primeros cristianos, hermanos, se gozaban al sufrir como Jesús sufrió, porque eso significaba que les tenían por dignos. Esteban estaba listo para sufrir como Jesús al punto de pedir perdón por sus asesinos. Esta actitud perdonadora viene solo del Espíritu Santo. El Espíritu puede ayudarnos a actuar como Esteban lo hizo, hermanos, con amor por nuestros enemigos. Esta persecución forzó a los cristianos para que salieran de Jerusalén y fueran a Judea y a Samaria, y de esa manera se cumpliera la segunda parte del reciente mandato de Jesús. Y la persecución también ayudó a la difusión del Evangelio. Mire esto, de la muerte de Esteban, hermanos, fue propagado entonces el Evangelio mucho más rápido. Mire esto. Pero la incomodidad, ¿verdad? Puede ser una de las mejores cosas para nosotros, porque Dios puede trabajar a través de nuestros sufrimientos cuando pasemos estos momentos de persecución. Y entender, hermanos, que la próxima vez que se sienta tentado a quejarse de la incomodidad o de las circunstancias dolorosas, deténgase y pregúntese a sí mismo, a lo mejor Dios lo está preparando para una misión especial en el futuro. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad, Padre, por poder, Señor, reflexionar y por poder asimismo ser partícipe, mi Dios, de tu palabra en este estudio, esta reflexión. Continúa dándonos entendimiento y que podamos seguir creciendo así mismo en tu palabra diariamente. Para la gloria y honra tuya pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. En el nombre de Jesús, mi Dios, lo pedimos. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.